Empecemos entonces con la segunda parte de bibliotecas de interfaz gráfica para el proyecto final. La idea de hoy es ver una biblioteca con una filosofía bastante diferente porque está pensada más para juegos. Que en particular, bueno, ahí está el nombre, se llama SFML. Parecido a la clase pasada, vamos a presentar algunos conceptos teóricos y a ir desarrollando a la par un ejemplo como para ir poniendo todo en práctica. Bueno, la clase pasada empecé mostrándoles un esquema muy parecido a este. Y hablamos que usualmente las aplicaciones con interfaz gráfica había una primera etapa de inicialización, donde, por ejemplo, en el caso de la agenda, se cargaba la base de datos, se cargaba la primera ventana, se llenaba la grilla, ¿se acuerdan? Pasada esa inicialización, se le cedía en aquel caso el control de la biblioteca y la biblioteca entraba en un bucle en la que esperaba a detectar eventos. Cada vez que detectaba un evento, nos daba a nosotros la posibilidad de elegir cómo procesar ese evento, cómo reaccionar a ese evento, y en base a lo que nosotros hagamos, después la biblioteca actualizaba lo que se veía en la ventana. La diferencia entre aquel bucle y en aquel bucle había simplemente dos pasos, porque la parte de actualizar y dibujar estaba todo en un solo paso porque era todo lo que hacía la biblioteca, ¿sí? Y lo que por ahí nos competía a nosotros era la parte de procesar eventos solamente. Usualmente cuando uno va a una biblioteca para hacer cosas más multimedia, más tipo juegos, quiere trabajar un poco más a bajo nivel, quiere tener un poco más control de las cosas, y entonces suele pasar que las bibliotecas de juego nos dejan a nosotros plantear este loop, no es que lo maneja la biblioteca y ni siquiera lo vemos como pasaba la clase pasada, ¿sí? La aplicación va a tener esta forma, pero se la vamos a tener que dar nosotros, y entonces nosotros vamos a poder programar o elegir qué va a pasar en cada una de esas tres etapas. Y acá están un poco separadas en tres porque la parte de procesar eventos ya no va a ser tan interesante, sí lo van a hacer la parte de actualizar y dibujar, ¿sí? Y están separadas porque la parte de actualizar en un juego tiene que ver con la lógica del juego, cómo se mueven las cosas, cómo se chocan, ¿sí? E incluso eso no depende de un evento. Si un juego, no sé, hace un disparo, por más que no ocurra ningún evento, el disparo tiene que seguir avanzando hasta que detecte que se choca con algo. Entonces, esa actualización no necesariamente está atada a los eventos, la mayor parte no lo está. Y en cualquier caso, cada vez que se actualiza hay que redibujar lo que se ve en la pantalla. Y es vital hacerlo rápido para que dé una sensación de fluidez en el movimiento. Entonces, bueno, nuestro nuevo programa va a volver a respetar esta forma, con esa salvedad de que les agregamos en tres pasos el bucle de eventos. Pero ahora lo vamos a ver. Ahora vamos nosotros a escribir el código de ese bucle. Y la biblioteca me va a dar las 2 o 3 clases básicas para levantar una ventana y pedir lo que yo necesito para implementar ese bucle. Por ejemplo, me va a dar una clase ventana, a la cual le tengo que pasar una especie de struct con la configuración de la ventana, que es ahí el video mode, que tiene que ver con el tamaño de la ventana, profundidad de color, si es pantalla completa o no, etc. No nos vamos a meter en mucho detalle. Y un título para la ventana, ¿sí? Una clase del estilo de la WXFrame que habíamos visto la clase pasada, que simplemente va a poner una ventana en pantalla totalmente vacía. Dentro de esa ventana ya no vamos a andar poniendo clase botón, clase cuadro de texto, clase lista, porque todos esos son conceptos de alto nivel que usualmente en un juego no se representan directamente como en las demás aplicaciones, ¿sí? En un juego usualmente lo que quiero poner son imágenes, quiero tener dibujitos de los personajes, de las cosas que hay en el escenario, y con eso armar mi juego. Y obviamente que acá sí yo quiero decir dónde van las cosas, ¿sí? No es como antes que a mí me interesaba mostrar cierta información, pero si la biblioteca se encargaba de acomodar y darle tamaño a las cosas, mejor, ¿sí? Acá no,
Acá nosotros queremos decir exactamente dónde está cada cosa y cómo se ve cada cosa porque es parte vital del juego. Entonces, vamos a tener total control de eso. Vamos a tener que decir exactamente dónde está cada cosa y de qué tamaño es. Para eso vamos a usar el sistema de coordenadas que está ahí. Cuando yo le diga a mi biblioteca que me cree una ventana, por ejemplo, de 640 x 480, como decía el código que estaba en el anterior, me va a generar un sistema de coordenadas que tiene la particularidad de tener el 0 arriba. ¿Sí? La diferencia por ahí con lo que están acostumbrados a matemática, en matemática uno tiene el 0, 0 abajo a la izquierda. ¿Sí? La X crece para la derecha y la Y crece para arriba. Acá es al revés. Casi siempre, por razones más que nada históricas, cuando se trabaja con imágenes, el eje Y está invertido. Entonces, si yo pido una ventana de 640 x 480, voy a tener una ventana con esa cantidad de píxeles, pero el 00 va a ser el de arriba a la izquierda, ¿sí? Y el 639 por el 479 va a ser el de abajo a la derecha. Y en ese sistema de coordenadas me voy a mover. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí la aclaración. Tamaño de distancia van a estar en píxeles bajo ese sistema, y en esta en particular, si tengo que ver un ángulo, va a estar en grados. Como para tener un sistema de referencia con el cual ubicar las cosas. Y otro componente importante que vale la pena detenerse un segundo para decir cómo se representa es el color. Color de lo que sea, del fondo de la ventana, de un píxel, de una imagen, cualquier cosa. El color usualmente se representa en las computadoras con 3 valores que son cuánto tiene de rojo, cuánto tiene de verde y cuánto tiene de azul. Ahí hay 3 ejemplos básicos. Si pongo todo de rojo, nada de verde y nada de azul, bueno, veo rojo. Lo mismo si hago cualquiera de las otras combinaciones. Y mezclando, puedo obtener, ahí hay 3 ejemplos más, puedo obtener toda la gama de colores que el monitor puede representar. ¿Sí? Cualquier color que ustedes puedan ver en una computadora se puede modelar con estos 3 numeritos. Si pongo cantidades parejas, obtengo grises. ¿Sí? Si no pongo nada, es negro. Si pongo todo es blanco, y en el medio, bueno, poniendo proporciones parejas, obtengo los distintos grises. Bueno, y así como les digo, puedo formar toda la variedad de colores. El cuarto parámetro tiene que ver con, bueno, acá está diciendo, con transparencia, con opacidad. Con opacidad. El cuarto no es un color, pero es un canal más que a veces se usa para decir si lo que voy a dibujar es opaco o es medio transparente. ¿Sí? Profe, el 255 es el tope, ¿o no? Depende de la biblioteca. Algunas toman de 0 a 1, lo más habitual es o de 0 a 1 si son flotantes o de 0 a 255 si son enteros. ¿Sí? Porque usualmente a cada canal se le dedica un byte. ¿Sí? Un byte es un char sin signo va de 0 a 255. Bueno, ahí estaba la aclaración. El cuarto canal es la opacidad. Si yo al cuarto le pongo 0 no se va a ver nada porque va a ser totalmente transparente. Le pongo 255, va a ser totalmente opaco, y en el medio, semi-transparente. Dibujar algo semi-transparente significa que se mezcla con lo que ya había. ¿Sí? Como si uno pudiera ver un poquito a través de él. Ya aparece un ejemplo en un ratito. Eso es para ambiente mucho. Eso. Digamos, a veces para la iluminación y efectos como ese sirve. Nos vamos a mantener en juego donde es muy básico, no vamos a hablar de iluminación ni de casualidad. No vamos a hacer nada 3D acá, así que normalmente no vamos a hacer cálculo de iluminación. Si te va a lo 3D, eso para 1000 cosas. Acá ya vamos a ver que lo vamos a usar para algo muy básico. Bueno, ¿qué pasa si yo en esa ventana quiero mostrar algo? Lo primero que tengo que hacer es cargar la imagen. La biblioteca me ofrece una clase de textura que representa una imagen. Y esa clase tiene un método, cargar desde archivo, con el que yo puedo leer un montón de formatos habituales de imágenes. Ahí pueden poner un PPP o JPG, bueno, cualquiera de los formatos habituales. Recomiendo PNG porque, por ejemplo, los 2 primeros que nombré no tienen transparencia. ¿Sí? Yo no puedo guardar una transparencia, un nivel de transparencia en un JPG. En el PNG sí.
Entonces, normalmente conviene utilizar ese formato, pero bueno, en general casi cualquier imagen que bajen de internet la van a poder abrir. Y luego hay una segunda clase para decir cómo esa imagen se va a mostrar en la pantalla. ¿Sí? ¿Por qué esta distinción? Porque yo una imagen la cargo una vez y la puedo dibujar muchas veces. Imagina un juego de disparos, no voy a tener en memoria para cada bala que haya en pantalla una copia de la imagen. Si se ven todas iguales. Tengo una sola vez la imagen en memoria y tengo muchos de estos estudios Sprite que dicen cómo hay que dibujarla. Dibujarla una vez en esta posición y con este tamaño, otra vez en otra posición y con otro tamaño. Eso es lo que define el Sprite. ¿Sí? ¿Cómo voy a acomodar esa imagen en la ventana? Pero está separado de la imagen porque muchos sprites pueden usar una misma imagen. Por ejemplo, tengo la textura del Mario cargada en memoria. Cuando lo voy a poner en la pantalla, si quiero que se vea de esta manera, el Mario tiene su punto 00 que estaría acá arriba, en la ventana lo tiene en las coordenadas 150. Está inclinado 45 grados, está escalado por 2 en la altura, ¿sí? Y está puesto con transparencia del 50%, entonces se alcanzan a ver que se ve un poco cuadriculado a través de Mario, ¿sí? Todo eso lo dice el sprite. Yo en la clase sprite tengo setear posición, setear escala, setear rotación, setear color, para hacer todas esas transformaciones y buscar esa textura como yo quiero, ¿sí? Pero entonces, una cosa es la imagen que levanto desde un archivo en memoria y otra cosa es cómo la dibujo en la pantalla, ¿sí? Puedo tener la imagen una vez y dibujarla muchas. Entonces, bueno, la biblioteca para casi todos los recursos me va a dar este par de clases, digamos, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el texto y la fuente, con el sonido y la clase que lo reproduce. ¿Por qué? Porque esos recursos pueden llegar a ocupar mucha memoria, ¿sí? Pueden llegar a ser costosos y es de la parte más cara de lo que es la biblioteca. No por difícil, sino porque siempre el acceso a disco es lento y esas cosas ocupan mucha memoria, entonces conviene hacerlo una sola vez. Por eso para todos los recursos vamos a tener casi todos los recursos esa separación. Y entonces, ya mostré antes las 2 o 3 líneas para crear una ventana, ahí más o menos conté cómo cargo una imagen y cómo con un sprite configuro cómo se debería ver esa imagen en la pantalla. Vamos a hacer, o ver cómo sería el bucle, ¿sí? Todo lo que dije recién es parte de la inicialización. Crear la ventana, cargar los primeros sprites, acomodarlos en sus posiciones iniciales. Y luego viene el bucle. Mientras nadie me cierre la ventana, este es un método de la clase ventana, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es procesar eventos. Con el método boolean la clase ventana me va dando los eventos que tiene acumulados, ¿sí? Cada vez que la clase ventana lo muevo en evento, lo guarda en una cola. Con el pull event yo voy obteniendo los que están guardados en esa cola de eventos hasta que no haya más ninguno, ¿sí? Cada vez que llamo a pull, si hay un evento y lo pone en event, me devuelve true. Si no hay evento, me devuelve false y pasamos a otra cosa. Y cada evento tiene como un struct que adentro tiene cierta información sobre qué tipo de evento es, qué fue lo que pasó. Ahí, por ejemplo, estoy considerando solamente los eventos de tipo intentaron cerrar la ventana. Cuando alguien hace clic en la X para cerrar la ventana, se produce un evento de tipo close. Y ahí le estoy diciendo a la ventana que efectivamente se cierre. O sea, que haga lo que se supone que tiene que hacer cuando uno le da la X. Usualmente ese es el único evento que vamos a manejar, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de biblioteca de juegos los eventos más parecidos como lo vimos en WX no son lo más cómodo, ¿sí? Hay otra forma de manejar los controles que va a venir mejor. Así que en la mayoría de los ejemplos el único evento que se va a tratar especialmente es ese, ¿sí? El de cerrar la ventana. Ahora, el bucle de eventos, aunque yo no haga nada, aunque yo ni siquiera procese el evento de cerrado, lo tengo que tener. Porque si no, a medida que se van generando eventos, se le van encolando a la ventana y llega un momento en que se satura y la ventana no responde más. Entonces, yo
en cada iteración de mi bucle principal tengo que asegurarme de vaciar esa cola de eventos para no tener ese problema. ¿Sí? Entonces, ese pedacito de código como que va a estar siempre así, me guste o no. ¿El if puede no estar? Si el if no está, cuando alguien le haga clic para cerrar la ventana, no se va a cerrar, no va a pasar nada. ¿Sí? Yo no quiero que cierren la ventana de esa manera, quiero que salgan con alguna otra opción del menú, alguna tecla, lo puedo hacer, saco eso. Pero no tengo que sacar el while, ¿sí? Porque si a la biblioteca no le voy pidiendo los eventos, se le acumulan, se satura y deja de responder. Se los tengo que pedir aunque los pide, ¿sí? Entonces, bueno, este bucle no vamos a decir más que esto porque prácticamente no lo vamos a usar, va a quedar así siempre. Luego viene la parte de actualizar. Acá donde se moverían las cosas, acá donde se aplicaría la lógica o la física del juego, ¿sí? Por ejemplo, le digo al sprite que se vaya moviendo. Llamo al método mover y le digo 1 a 1 sería una unidad en X o una unidad en Y, ¿sí? Se va a mover en diagonal para abajo a la derecha. Entonces en cada frente, en cada iteración se va moviendo un pasito para abajo, un pasito para la derecha. Obviamente esa sería la parte complicada del juego. Ahí habría un montón más de lógica habitualmente. Cuando terminé de calcular cómo se mueven las cosas, tengo que dibujar todo, para que eso se vea en pantalla. Y usualmente lo que hacemos es borrar todo lo que había, dibujar todos los sprites y avisar que ya está. ¿Sí? Acá hay dos cosas raras, o más o menos. Uno, siempre conviene en el hardware moderno borrar todo y armar toda la imagen de nuevo. Por más que yo tenga una ventana enorme donde simplemente cambió una pelotita que se movió 2 pasos, es mejor para el hardware moderno borrar y dibujar todo que tratar de detectar solamente la partecita donde se movió y actualizar ahí. ¿Sí? Las placas gráficas están pensadas para que borremos y dibujemos todo ese. Entonces, en cada iteración borramos todo, que en realidad ¿qué es borrar? Poner toda la ventana en blanco, en negro, lo que sea, el color de fondo y dibujamos todo de nuevo ahí encima. Pero en realidad lo que hace la biblioteca, cuando yo le pido que dibuje cosas, no las dibuja en la pantalla. Porque si no, yo podría ver cómo se van dibujando las cosas. Si mi juego fuera medio lento, habría muchas cosas que dibujar, a lo mejor no sería tan rápido y yo alcanzaría a ver cómo se van dibujando las cosas. Entonces en realidad lo dibuja en un lugar de la memoria y recién cuando está todo dibujado se lo manda a la pantalla. Por eso el último display. Borro la pantalla, hago todos los draws que haya que hacer, dibujo todos los sprites en todas las posiciones, todos los objetos que haya en mi juego. Eso pasa en la memoria y cuando termino y digo display, ahí se lo manda al monitor, ¿sí? Y entonces en el monitor sale el resultado final y no el proceso. ¿Se entiende esa idea? ¿De dónde sale el color fondo? Es el que declaré antes cuando dije cómo se hacían los colores, acá. Es de tipo color y bueno, ahí lo definí en blanco. Blanco totalmente opaco. No tiene sentido transparencia en el fondo, así que da lo mismo si 255 o no. Entonces, cuando se complica el juego, ¿qué es lo que pasa? Acá aparece toda la lógica del juego, la física, la inteligencia artificial, todos los cálculos que haya que hacer para que los objetos de mi juego se muevan. Y acá vamos a dibujar un montón de cosas, ¿sí? En vez de un solo sprite, un montón de cosas a medida que vayamos agregando el juego. Pero la forma del bucle se va a mantener. ¿Se entiende hasta acá la idea? Bien, si yo voy al Singe y entonces vamos a crear un proyecto, lo que voy a hacer es un POM, un super POM. Elijo SFML, que de nuevo esta biblioteca no es estándar, así que van a tener que instalar el complemento. ¿Sí? De la misma manera que WXWidget. Creo, y acá bueno, ya me pone un código de ejemplo, que si está todo bien instalado, el código de ejemplo es muy parecido a lo que acabamos de ver, donde la imagen que carga es el logo de la biblioteca. Fíjense, comparado con lo que acabamos de ver, crea la ventana, una textura en la que va a cargar el logo de la biblioteca, un sprite que dice que esa textura se va a mostrar en esta posición,
¿sí? Y en el tamaño original y sin girar porque no dije nada más. Y luego en cada iteración del bucle no mueve nada, simplemente borra, dibuja y muestra. ¿Sí? Como para probar que anda la biblioteca, nada más. Vamos a probar mover las cosas. Vamos a probar agarrar ese sprite y decirle que se mueva un poco para abajo, un poco para la derecha. ¿Sí? ¿Qué deberíamos ver ahora? Primero lo va a dibujar en la posición original, lo va a mover 4 y 2, lo va a volver a dibujar, lo va a mover 4 y 2, lo va a volver a dibujar. Como eso lo hace rápido, yo voy a ver un efecto de que se va desplazando. ¿Sí? En teoría y solo en teoría. En la práctica no veo nada. Cuando yo digo que eso lo hace rápido, lo hace ridículamente rápido. No me acuerdo cuántos ceros tengo que poner para que esto sea sensato. Ahí va. ¿Sí? Lo está haciendo miles de veces por segundo porque lo que está dibujando es re simple. ¿Sí? Para una máquina actual eso es re simple. Y entonces yo le tengo que decir que se mueva muy despacito porque este bucle va muy rápido. ¿Sí? ¿Choca con resultado? ¿Cómo? ¿Choca con resultado? No, ahí en ningún lugar dice que choque. Ahí dice que se mueve y punto. Que por eso antes no lo vimos, porque antes se fue enseguida de la ventana antes que yo lo alcance a ver. ¿Sí? No va a hacer absolutamente nada que yo no diga. Bien. El problema de esto es, bueno, lo que veíamos recién, ¿cuántas veces por segundo? Porque yo tengo que elegir una velocidad de movimiento acorde a la velocidad con la que avanza ese bucle. ¿Sí? Yo le pongo un píxel y mi bucle va 1000 veces por segundo, quiere decir que avanzó 1000 píxeles por segundo. Y si va a 500, avanzó 500, y si va a 10.000, avanzó 10.000. Y entonces, presentado como está esto, en una computadora muy rápida avanzaría muy rápido y en una computadora muy lenta avanzaría muy lento. Y eso no es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Una es ponerle un límite y decirle no vas a avanzar a más de 60. Y la biblioteca se va a encargar de que vaya a 60. ¿Sí? Si dibujarle le lleva mucho menos que un centavo de segundo, el resto del tiempo se lo va a pasar mirando el techo. ¿Sí? Va a meter una espera en el medio hasta que se cumpla ese centavo de segundo y recién ahí va a avanzar. En los juegos 2D, donde usualmente lo que vamos a dibujar es muy simple para cualquier placa de video actual, esto es una buena idea. Porque es casi como asegurarme de que va a andar a 60. ¿Sí? Es raro que yo meta en pantalla tantas cosas tan complicadas como para que una máquina moderna no llegue a 60. ¿Sí? No se va a pasar de 60, bueno, es como decir, esto va a andar a 60. Y entonces ahora puedo predecir las velocidades. Si yo en el move pongo 2, son 2 por 60, 120 píxeles por segundo. ¿Sí? En cualquier máquina, porque si a la máquina le sobra, esto me lo va a mostrar. Y 60 no es un valor arbitrario, la mayoría de los monitores actuales son capaces de reflejar la imagen 60 veces por segundo. Por más que la placa de video o la PC vayan más rápido, el monitor no va más rápido como el cañón. El cañón no es capaz de dibujar más de 60 cosas distintas por segundo. Entonces, es un desperdicio que mi máquina ande a 1000 frames por segundo porque solamente voy a ver 60. Los otros el cañón no va a tener tiempo de mostrármelos. Por eso 60 es un buen número. ¿Sí? Desde 20, 25 uno ya empieza a ver la animación fluida. No puedo poner 3 porque parece que va a los saltos. ¿Sí? Pero vos ponés 20, 25 se empieza a ver fluida. A 60 ya se ve realmente bien y para los monitores habituales no tiene sentido ir más allá. Y entonces con esto garantizo una velocidad y no frío mi máquina. Porque también es innecesario que mi máquina esté calculando 1000 por segundo cuando solo se ven 60. ¿Sí? La voy a hacer levantar temperatura y gastarme la batería para nada. Entonces, en general esto es una buena solución. La otra solución es calcular cuánto tarda en dibujar y hacer las actualizaciones en base a eso. No poner una velocidad fija, sino que en cada frame yo medir cuánto tiempo le llevó dibujarlo y en base a eso, con una regla de 3, calcular cuántos píxeles se debería mover.
Cosa de que si tardó mucho, se mueva mucho, si tardó poco, se mueva poco y el efecto sea siempre el mismo. ¿Sí? Y eso lo puedo hacer con la biblioteca me da la clase reloj para medir esos tiempos, pero complica un poco la lógica de mi juego porque ahora todos los movimientos ya no son fijos, sino que hay que andar calculándolo de acuerdo a la velocidad de la máquina. ¿Sí? Como para la mayoría de los juegos que vamos a hacer nos va a sobrar la velocidad, fijémosla en 60 y ahorremos, no hay problema. ¿Sí? Entonces, bueno, están las dos alternativas. Si el juego es simple, conviene por lejos que por la de arriba. Si el juego es complicado, tiene gráficos muy... tiene efectos muy raros, algo que uno piense que a la máquina le podría costar, a lo mejor conviene por la de abajo. ¿Sí? ¿Qué significa la de abajo? Que si mi máquina no le da el cuero para 60, le da el cuero para 30, yo en cada actualización salto el doble, para que el efecto que uno ve sea el mismo, ¿sí? Para que en las dos máquinas, la rápida y la lenta, parezca que va a la misma velocidad. Pregunta, ¿qué mira dentro del web del primer campo? Es el Y que estamos viendo, o sea, todo esto. Lo de procesar, actualizar, dibujar. ¿Cuántas veces por segundo se hace eso? Cuando yo seteo un límite, en este display, si llegó demasiado rápido, me va a introducir una espera para que no se pase de 60. Entonces eso me va a facilitar todo. Yo vengo acá cuando creo la ventana y le digo que a esta ventana la voy a limitar a 60. Y ahora sí puedo poner 4 y 2 y tengo una velocidad. Por más que mi máquina podría andar mucho más, me lo va a limitar a esa velocidad. ¿Sí? Si yo el mismo movimiento lo limito a 30, obviamente que anda más lento. Para que dé el mismo efecto con 30, yo tendría que poner 8 y 4. ¿Sí? Bueno, como yo sé que para los juegos simples me va a sobrar, no me preocupo por ese cálculo. Le pongo 60 y hago todo para 60. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo logramos los efectos de animación? Bueno, de esa manera, moviendo las cosas con velocidades en píxeles, ¿sí? Sabiendo que eso es lo que se va a mover 60 veces por segundo. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, como es todo programación orientada a objetos, le vamos a pedir que el proyecto final esté orientado a objetos. ¿Sí? Y entonces, es común que partan de un tutorial donde presenta un ejemplo simple que entra todo en un solo archivo, en un main, se pongan a programar ahí, la cosa crezca, se vuelva un monstruo y tengan un main kilométrico con 200.000 líneas y no haya una sola clase. ¿Sí? Bueno, no hagan eso. Entonces yo le digo, no, hagan una clase juego y empiecen a usar orientación a objetos. Y entonces, bueno, vamos a transformar esto en orientado a objetos. Vamos a hacer una clase juego. Vamos a poner juego acá al lado. A juego le vamos a poner un método jugar. Vamos a agarrar esto. Lo vamos a meter acá. Y vamos a decir juego jugar. Listo, ¿está orientado a objeto? Ahí está, ¿conforme? Claro que no. Pero no es joda, lo he visto más de una vez. ¿Sí? No, no hagan esto. No tiene sentido, con esto no gané nada. ¿Sí? Hagamos una clase juego, pero tratemos de este código que se va a ir complicando, ir separándolo en distintas partes. Y a medida que se vaya complicando más, distribuyendo las responsabilidades en distintas clases. ¿Sí? Lo primero es, toda la inicialización, el lugar indicado sería el constructor. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para que esta ventana que yo inicializo acá la vea acá, no tiene que ser una variable local. Tiene que ser un atributo de la clase. Ups.
tratar de acomodar esto. Ahí va. Tiene que ser un atributo de la clase. Entonces, esta ventana la voy a poner acá. ¿Sí? La ventana. Vamos a ponerle a todo m-bajo como hacíamos antes para que no se mezclen las cosas. Como es un atributo de la clase, el constructor lo voy a invocar de esta manera. ¿Sí? La textura y el sprite también van a ser atributos de la clase. Y entonces ahora el constructor inicializa todo eso y el bucle de eventos se ejecuta. ¿Sí? Las partes que se van a empezar a complicar, que son la de actualizar y dibujar, vamos a tratar de separarlas. ¿Sí? Yo ya les adelanté que ahí es donde se va a armar el lío. Así que vamos a hacer un update y un drop. Y vamos a sacar esto de acá. Vamos a poner los drop, todo lo de dibujar en el drop, todo lo de actualizar en el update. Y entonces acá me queda update drop. Es más, vamos a poner esto en procesar eventos. Así se parece al dibujito que vieron al principio. A la primera slide, ¿sí? Ahí está claro que el bucle de eventos tiene la forma de la primera slide. Mientras la ventana esté abierta hay que procesar eventos, actualizar, que se muevan las cosas y dibujar el resultado. ¿Sí? 60 veces por segundo. ¿Se ve? Entonces, bueno, mi código es el mismo, más allá de unos cuantos includes que me falten. Y a esto le había llamado m-window. Y me comí la S. Bien, ahora que está bien escrito, el resultado es el mismo, ¿sí? Pero ahora, bueno, las cosas están más organizadas. Tengo un bucle de eventos que no lo voy a tocar más. La parte de procesar dijimos que mucho no me iba a servir. Y bueno, estos dos son los que se van a ir complicando a medida que le agreguemos cosas al juego. ¿Se ve? Entonces, primer paso, bueno, hagamos una clase juego y tratemos de que no sea una sola gran función, sino más o menos distribuir las distintas partes en distintos métodos. ¿Sí? Este sería el método principal que va llamando a estas tres partes en el loop. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Lo siguiente, yo voy a hacer un POM. Entonces vamos a cambiar esto por una pelotita. Déjenme copiarme los dibujos que tengo por ahí. Bien. Y entonces ahí tengo una pelotita. ¿Sí? Simplemente cambié la imagen que estoy usando y acá en vez de ejemplo SFML va a decir SuperPOM. Bárbaro. Ahí está mi pelotita. ¿Sí? Vamos a bajarle rojo y azul para que predomine el verde y me quede, ahí está, un fondito de color. Bárbaro. Por un lado le voy a agregar lógica a esa pelota que vaya rebotando, que de paso está medio grande. Vamos a ponerla a la mitad. Le voy a ir agregando lógica a esa pelota, por un lado que vaya rebotando y por otro lado tengo que agregar las dos paletas de los dos jugadores. ¿Sí? Y entonces, a medida que voy agregando objetos, se me van a ir mezclando acá los sprites, las texturas de todo el mundo, y se me van a ir mezclando acá, en el update o en el drop, la lógica de todos los objetos. ¿Sí? Estaría bueno eso entonces separarlo. Lo natural, es decir, bueno, todo lo que sea de la lógica de cómo se mueve y se ve una pelotita lo pongo en la clase pelota, y todo lo que sea de la lógica de cómo se ve o se mueve la paleta del jugador lo pongo en la clase jugador. Y entonces en el juego, por composición, tengo dos instancias de jugador, una pelotita, y con eso armo mi juego. ¿Se ve? Cuando el juego tenga que actualizar, en realidad le va a decir a la pelotita que rebote y a la paleta que se mueva de acuerdo a las teclas que apriete.
el juego ya no va a tener mucha lógica per se, sino que lo va a delegar al actualizar y al draw de cada elemento que haya adentro del juego. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos mejorar de esto? ¿Ven algo raro? Bien. Tanto el jugador como la pelotita, por ejemplo, tienen el tema de cargar la textura, asignarla al sprite y demás, ¿sí? Va a haber código repetido en esas dos clases. Entonces, una buena idea sería que las dos hereden de una clase objeto, entidad, algo genérico, ¿sí? Cada cosa que yo vaya a poner en la pantalla, voy a tener que crearle una textura, cargarla, asegurarme que esté cargada, crearle un sprite y dibujarlo siempre de la misma manera. Casi siempre lo que va a cambiar es el update, ¿sí? Entonces, todo lo que voy a tener que repetir para cada objeto, mejor lo escribo una sola vez y lo heredo en pelotita y en jugador, ¿sí? Todos van a manejar una imagen, la imagen no va a ser la misma, pero van a manejarla de la misma manera. Y lo que va a cambiar es cómo se mueve. El update de player será de acuerdo a las teclas, el update de la pelotita de acuerdo a cómo rebote. ¿Se ve eso? Entonces, vamos a modelar eso en nuestro código. Ahora en nuestro código, en vez de tener esto, vamos a tener una clase pelotita. Vamos a crearla. Primero vamos a hacer la clase objeto o entidad. Se le voy a poner objeto para que coincida con lo que estaba en la transparencia, pero entidad también es un buen nombre. ¿Qué va a tener el objeto? Para cada uno va a tener su imagen, Control H quise apretar, y su sprite. Y lo que va a variar de un objeto a otro es el archivo de donde cargo la imagen, ¿sí? Entonces el constructor me va a inicializar la textura y el sprite con el archivo que yo le diga. Esa es un poco la idea. Así que el código que carga y asocia lo voy a mover acá. ¿Le puse mTexture? Sí. En la textura que puse como atributo de la clase voy a cargar el archivo que me pasen en el constructor, y en el sprite que puse como atributo de la clase, al sprite lo voy a asociar a esa textura. Cualquier imagen que yo quiera representar en pantalla va a seguir esa lógica. Y lo otro que dijimos que tenía sentido poner acá era el draw. Todos los sprites se dibujan de la misma manera, ¿sí? Todos los sprites se dibujan con esa línea de agarrar la ventana y decir dibujame este sprite, ¿sí? Este sprite. ¿Qué me va a pasar acá? La ventana no la tiene ni la pelotita ni el player, ¿sí? La ventana me van a tener que decir cuál es. Voy a recibir la ventana, o sea, en el juego yo voy a decirle a la pelotita que se dibuje en la ventana del juego, ¿sí? En el draw yo a cada cosa le voy a decir dibujate acá, y la cosa se dibuja, ¿sí? Que por ahora es fácil porque cada cosa va a tener simplemente un sprite. Después las cosas que se dibujan podrían estar compuestas por varios sprites, podrían tener textos, podrían tener polígonos que no son imágenes cargadas de disco, podrían tener distintas cosas para dibujar. Por eso está bueno que el draw esté afuera y que cada objeto se dibuje como quiera. Por ahora vamos a mantenerlo simple. Tengo que este cambio que hice acá, hacerlo en el punto H. Bien, entonces mi objeto en el constructor carga el sprite, carga la textura y la asocia al sprite. El update acá no está porque el update sí depende de cada tipo de objeto, así que va a estar en las clases hijas. Y el draw por ahora lo vamos a compartir porque va a ser para todos igual. De lo que me quedó entonces en juego, en el update, la lógica de cómo se mueve la pelotita, ahora la va a manejar la pelotita.
el juego le va a decir a la pelotita, móvete, y la pelotita sabrá cómo. Entonces, vamos ahora sí a hacer la clase pelotita. Creo que puse una tecla de más. Sí. ¿Se me digo? La clase pelotita va a ser la que tenga el actualizar y se va a ir moviendo. ¿Sí? Toda la inicialización del sprite de la pelotita va a pasar al constructor de la pelotita. Y entonces en juego ya no me queda nada de las entidades individuales. Juego inicializa la ventana y arma el bucle de evento. Pero cómo se mueve y cómo se dibuja cada cosa, lo va a elegir cada cosa. ¿Sí? La pelotita lo hará de una manera, la paleta lo hará de otra. ¿Me sigue hasta acá? Bien. Me faltarían arreglar algunas cosas si no me equivoco. Vamos a ver, bueno, un montón de includes. Cuando construyo la pelotita como heredo de objeto, tengo que decirle al objeto que use pelotita.png como imagen. Acá me va a faltar un include. Y a la pelotita le puse m-bol. Bien, y en el copy paste no le cambié el nombre. El sprite, ahí me acordé lo que les quería decir. El sprite, la pelotita, lo hereda de objeto. ¿Sí? Para que podamos modificarle la posición, el tamaño o lo que sea, en la clase objeto, en lugar de ser privado, va a tener que ser protegido. ¿Sí? El constructor de objeto me lo inicializa, pero deja que la clase hija lo vea, porque la clase hija es la que lo va a mover por la pantalla. ¿Se ve? Entonces la textura también. La textura no haría falta, da lo mismo. Rara vez voy a necesitar cambiar la textura. En este ejemplo seguro que no. Bien. Entonces, ahora tengo las cosas organizadas de esta manera, ¿sí? Bueno, me falta hacer player, ya lo vamos a hacer. Puedo empezar a complicar los updates para empezar a implementar la verdadera lógica de mi juego. ¿Sí? Por ejemplo, puedo ir al actualizar de la pelotita y decirle que si la posición del sprite, getPosition me va a dar un struct que va a tener atributos X e Y con la posición de la pelotita en pantalla. ¿Sí? O sea, la clase sprite tiene un getPosition que me dice a dónde fue a parar. Si el X es menor a 0 o el X es mayor al ancho de la ventana, ¿cuánto era el ancho de la ventana? 640 por 480. Quiere decir que estamos en uno de los dos bordes, debería rebotar. ¿Sí? Digamos, la pelotita empieza con velocidad para la derecha. Cuando llegue a 640, quiere decir que llegó al borde derecho de la ventana, debería rebotar y la velocidad ahora sea para la izquierda. Entonces, y lo mismo va a pasar con el I. Si pega en el borde de arriba o pega en el borde de abajo, tiene que cambiar la velocidad vertical. Si iba para arriba y pegó en el borde de arriba, tendría que ir para abajo. Y al revés. Para poder hacer esto, la velocidad no tiene que estar fija. Esta velocidad no tiene que estar fija. ¿Sí? Tiene que ser una variable para que yo a esa variable le pueda cambiar el X o le pueda cambiar el Y a medida que va rebotando. Tengo una pregunta. Entonces la velocidad de la pelota vos la agarrás de una velocidad horizontal que se calcula con una velocidad vertical y así genera una diagonal, digamos. Claro, yo en No cada... es que vos estás haciendo una diagonal de una, digamos. Sí, en cada paso lo estoy moviendo un poco para abajo, un poco para la derecha, y eso me da una especie de diagonal. Claro, lo pensás de otra manera, digamos. Lo pensás así como eje y... Velo como un vector velocidad. Tiene Claro. componentes X e Y. ¿Sí? Vos lo podés descomponer y tratar por separado X e Y. Pero para la biblioteca pensarlo como un vector. Ahí está rebotando en todas las paredes.
Sí. ¿Y cómo hace un punto? ¿Cómo qué? ¿Cómo hace un punto? Empezamos por algo fácil, después lo vamos mejorando. Esto va a mutar muchísimo hasta que lleguemos al final. Y creo que no vamos a tener punto de todas formas. Depende de cómo estemos de tiempo. Entonces, la velocidad que antes estaba fija, me voy a ir a la clase pelotita y lo voy a poner acá. SFML tiene un vector de dos flotantes que usa para posiciones y direcciones. Esto lo vamos a inicializar en 4.2, pero si rebota contra la izquierda o contra la derecha cambia la velocidad en X, si rebota contra arriba o contra abajo cambia la velocidad en Y. Entonces acá por ejemplo, ahí rebota contra la derecha, cambió en X, se hizo negativo. Ahí la Y se hizo negativa, la X positiva, la Y positiva. ¿Se ve? ¿Notan algo raro? Se va un poquito más. Se va un poquito. ¿Por qué se va un poquito? Porque el sprite se construye, digamos, no exactamente, o sea, no está claro en qué punto del píxel se construye el sprite. Bueno, Entonces, si yo no digo nada, está acá. exactamente. Ese es el 0,0 de mi sprite. Ese es el punto que yo estoy asegurándome que no se vaya de la pantalla. ¿Sí? Yo sé que mi pelotita mide 25. ¿Sí? Tiene 25 píxeles acá porque yo hice la imagen y la hice así, 25 acá. Entonces, cuando yo controlo contra el borde derecho o el borde inferior, debería usar este otro punto, que es el de la pelotita más 25 en cada dirección. ¿Se ve? Yo puedo cambiarle cuál punto tomo de referencia, pero si no digo nada, es arriba a la izquierda. Y entonces, cuando controlo contra el margen de la derecha o contra el margen inferior, tengo que agregar esos 25. Más 25. Ahí va a rebotar más lindo. ¿Sí? Pero no debería haber cambiado por cambiar la escala. Medía 50 originalmente. Yo ya sé que le va a 25. A ver, yo estoy haciendo un montón de simplificaciones para que el ejemplo me entre en una clase. En un código de verdad, nunca es buena idea tener estos números mágicos. ¿Sí? Deberían tener una variable con el tamaño de la ventana y que todo dependa de esa variable, o una variable con el tamaño de la pelotita. Es más, yo al sprite le puedo preguntar cuánto mide, ese 25 lo puedo calcular a partir de la pelotita. ¿Sí? Entonces, en realidad en el código nunca pongan los números así fijos, pongan variables o constantes para darle nombre a la cosa y tener claro qué es cada una. Y muchas de esas se las podría preguntar a la ventana, le puedo preguntar cuánto mide, o a la pelotita también. ¿Sí? Yo estoy simplificando mucho para no hacerlo más largo de lo que ya es. Así que yo voy a poner un par de números mágicos, pero si uno después quisiera poder cambiar el sprite y que todo ande, esos números deberían estar calculados en función de la imagen que le puse, no fijos. Yo acá, por ejemplo, a la ventana le puedo preguntar el ancho, pero yo en este método no tengo un puntero a la ventana. ¿Sí? Para evitar tener que pasar el puntero por todos lados, simplemente lo escribí a mano. Pero hay muchas cosas para mejorar. Bien, ¿se entiende esto? ¿Sí? Entonces, como dije antes, no hace nada que yo no diga quiero que rebote, yo tengo que hacer que rebote y tendré que sentarme a dibujar y hacer un poco de geometría para calcular cómo es el rebote. Bien, estamos acá. Tenemos que hacer el jugador. Vamos a hacer el player, que también va a heredar de objeto. Cuando construyan el jugador, yo quiero que me digan si es el player 1 o el 2, ¿sí? Porque voy a tener dos paletas. Entonces, y el player, bueno, también iba a tener su propio update. Y entonces, el juego, ¿sí? Además de actualizar a la pelotita, en cada frame va a actualizar a los dos players. Y además de dibujar a la pelotita, va a dibujar las dos paletas. ¿Sí? El draw, player lo hereda de objeto y como está me sirve, así que no lo tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es el update. El update es que de acuerdo a las teclas va a tener que mover las paletas. ¿Cuál era el update de la pelota?
El que recién pusimos el rebote. ¿Sí? El que se mueve en la velocidad que dice el atributo speed, y esa velocidad cambia cuando choca contra una pared. Más adelante vamos a tener que hacer que cambie cuando choque contra la paleta. ¿Sí? Bien, entonces, el juego ahora, además de tener la pelotita, va a tener dos players. El 1 y el 2. ¿Sí? Y update para los dos, draw para los dos. ¿Sí? ¿Qué hay que programar cuando uno agrega un objeto al juego con esta estructura? Hay que programar el constructor y el update. ¿Sí? Son las dos cosas que varían de un objeto a otro. El constructor va a tener que decir cuál es el gráfico que uso para el jugador y cuál es la posición inicial de la paleta, y el update la va a tener que mover cuando apriete las teclas. Y entonces acá el player, como hereda de objeto, no tiene que cargar él el sprite, sino que lo va a cargar la clase objeto. Dijimos que íbamos a recibir un bool para saber si era el 1 o el 2. Si es el 1, me parece que la imagen se llama player 1 PNG, y si no se llama player 2. ¿Conocen esto? Es como un if. Si me da verdadero, va a tomar lo que está antes de los dos puntos, y si me da falso, lo que está después. ¿Sí? Es una forma abreviada de hacer un if. Acá dentro vamos a hacerlo con un if. Si es el player 1, la paleta va a estar en la posición 20-200, y si es el player 2, en la posición 600-200, contra la derecha o contra la izquierda. ¿Sí? Y el update por ahora no hace nada. Pregunta, en este caso los dos player.png no están en la misma tabla, están en la misma imagen. Podrían ser como que no, yo le puse distinto color como para que... Bueno, y cuando la clase juego, ¿de qué se queja? Yo dije que me tienen que decir cuál es el 1 y cuál es el 2. Entonces, en el constructor de la clase juego, tengo que decirle al constructor de player 1 que es el 1 y al constructor de player 2 que no es el 1. Eso va a hacer que se inicialicen en distintas posiciones. Sí, son las paletas más horribles que hayan visto, pero no es el objetivo de esto la estética. Cuando ustedes lo hagan, pueden ver unas paletas lindas de internet. Quedaron medias grandes. Vamos a achicarlas un poquito. No me acuerdo qué número quedaba lindo. Capaz que era al revés. Bueno. Van gustos. Ahí tienen tamaños razonables. ¿Por qué? Porque la imagen de esa paleta horrible no tiene exactamente el tamaño que quiero, entonces la ajusto un poco. Bien. Obviamente todavía no se mueven porque todavía no programé nada para que se muevan. ¿Sí? ¿Ibas a hacer una pregunta? Ahora tengo que hacer que se muevan. Que a diferencia de la pelotita, no se mueven solas, sino se mueven con las teclas. ¿Cómo detecto las teclas? ¿Sí? Tenemos dos mecanismos para detectar las teclas. Uno es en el bucle de eventos. ¿Sí? Entre todos los eventos yo hacer un switch. Recién estábamos viendo al evento de ventana cerrada. Hay un evento de tecla apretada y hay otro evento de tecla soltada. Entonces yo puedo hacer que cuando detecto el evento de tecla apretada, por ejemplo la tecla para arriba, la paletita empiece a subir y siga subiendo hasta que detecte el evento de tecla soltada y ahí deje de subir. ¿Sí? Eso es bastante molesto. La biblioteca me da una alternativa, que es que yo en cualquier momento fuera del bucle puedo preguntar si la tecla está apretada o no. En lugar que yo tener que registrar que ahora se apretó, que sigue apretada y que más tarde se soltó, ¿sí? Eso lo hace la biblioteca por mí y yo en cualquier momento le puedo preguntar, che, ¿esta tecla está apretada o no? Porque ¿qué sucede? Mientras la tecla está apretada no se generan eventos.
El evento se generó cuando la apreté. Y se va a generar cuando la suelte. En el medio no. Entonces, no es que mientras está apretada yo voy recibiendo el apretado todo el tiempo. ¿Se entiende? Por eso el mecanismo de eventos no es piola en este caso. Pero la biblioteca lleva un conteo interno de qué teclas están apretadas y yo en cualquier momento le puedo preguntar por cualquier tecla. Entonces, yo acá puedo agarrar la clase keyboard y preguntar si está apretada una determinada tecla. ¿Sí? Se lo incluye. Y adentro de esta clase hay un enum con todas las teclas. Para arriba, si está apretada para arriba, por ejemplo, agarro el sprite y le digo que se mueva 0 en X menos 5 en Y. Y si está apretado para abajo, más 5 en Y. ¿Sí? Entonces, en cada iteración de las 60 por segundo, la ventana del juego le va a decir al player que se actualice, el player le va a preguntar a la biblioteca si alguna de estas teclas están apretadas y se va a ir moviendo de a 5 unidades por segundo. Perdón, de a 5 unidades por frame. ¿Sí? Obviamente la pelotita me ignora porque todavía no programé la interacción. Y el otro problema es que no se deberían mover las dos juntas. ¿Sí? Será esta tecla si es el player 2. Vamos a poner un par de variables. Y será esta otra tecla, vamos a llamarla mdown, si es el player 2, porque es el que está a la derecha. El que está a la izquierda va a usar W y S. ¿Sí? En lugar de poner fijas las teclas, las guardo como variables para poder asignarles teclas distintas a un player y al otro. ¿Se ve? Esas dos variables van a ser atributos de mi clase. Una tecla para arriba y una tecla para abajo. Mi clase tiene dos atributos. ¿Con qué teclas? El constructor le configura las teclas que le va de acuerdo a si es player 1 o player 2 y entonces el update usa eso. ¿Cómo? Ah, todos son para arriba, sí. Este down. Escribí mal. Bien, y entonces ahora con la flechita muevo una y con la W y la S muevo la otra. ¿Sí? Y obviamente que se pueden mover las dos juntas porque en cada iteración se actualizan las dos. Nada evita que me vaya de la pantalla. ¿Sí? Podría a este if agregarle alguna condición más para decir, bueno, si ya estoy al tope que no siga subiendo. ¿Sí? Dejémoslo ahí, si se quiere ir que se vaya, va a perder. Bien. A ver qué venía acá. Detección de intersecciones. Ahora yo tendría que hacer que cuando mi pelotita pega en una paleta rebote. ¿Sí? Y entonces, vamos a cerrar todo. Ahí. Tengo demasiadas pestañas abiertas. Bien. Vamos de nuevo a la clase juego. ¿Por qué me voy a la clase juego? Porque ahora tengo que programar algo que no es ni enteramente de la pelotita ni enteramente de la paleta. ¿Sí? La pelotita no rebota sola, rebota porque pegó a la paleta. Y entonces empieza la pregunta de ¿y a dónde programo eso? ¿En la pelotita o en la paleta? Si lo programo en la pelotita le tengo que dar un puntero a la paleta, si lo programo en la paleta le tengo que dar un puntero a la pelotita. El que conoce las dos cosas es juego. Entonces se lo voy a poner en juego. ¿Sí? Ya que no es exclusivo de ninguno, no se lo voy a dar a ninguno, se lo voy a dar a la entidad que está arriba de ellos dos, que es el juego. ¿Sí? El juego es el que tiene acceso a la pelotita y a la paleta que lo haga el juego. ¿Sí? Entonces, en el update del juego, además de que la paleta se mueva de acuerdo a las teclas y la pelotita con su velocidad, vamos a agregar esa lógica. Y yo voy a decir que si la pelotita colisiona con la... Perdón, si la pelotita colisiona con la paleta del player 1 o la pelotita
colisiona con la paleta del player 2, cualquiera de esos dos casos, pelotita.rebota. ¿Sí? Si choca con el player 1 o choca con el player 2, con la paleta del 1 o del 2 que rebote. Todos estos nombres me los acabo de inventar, son métodos que yo le voy a tener que agregar a las clases y los voy a tener que programar. ¿Sí? Los que hagan juegos van a renegar mucho con estas cosas, que son las cosas divertidas de renegar. Con la física de cómo se mueven, cómo interactúan las cosas. ¿El torneo Luigi de SFML o lo va a hacer otra? No, lo voy a hacer ahora. Pero voy a tener una ayuda, voy a tener una pequeña ayuda. A ver, SFML no tiene nada de física ni este tipo de cosas. Vamos a ver que tiene algo muy básico que en ejemplos simples como esto me alcanza. Y si quiero algo más complicado, o le tengo que meter otra biblioteca o tengo que hacer truchadas. Para el tipo de juego que vamos a hacer, que no van a ser tan complicados, conviene hacer truchadas, pero van a requerir un poquito de geometría de parte de ustedes. Vamos a ver lo mínimo que me da SFML. Y si alguien quisiera algo mucho más complejo, va a Google y busca un ejemplo. ¿Sí? Va a haber colisiones mucho mejores que las que yo voy a hacer, pero bueno, acá voy a poner una simple para que se entienda. Bien, ¿cómo sé si un objeto colisiona con otro? Y a mí en este caso me interesa pelotita contra paleta, pero es genérico. ¿Sí? Cualquier objeto podría colisionar con cualquier objeto si mi juego fuese más complicado. Entonces, no lo voy a implementar en pelotita, lo voy a implementar en objeto. Cosa que me sirva para colisionar cualquier cosa con cualquier cosa. Mañana agrego otro objeto que también quiera colisionar y puedo. ¿Sí? No sé, hago que las paletas disparen y puedo colisionar la bala contra la paleta. Entonces, el rebote sí es de la pelotita, pero la colisión va a ser de cualquier objeto. Así que vayamos a la pelotita hacer el rebote, que es el más fácil. Vamos a poner un método rebotar que todo lo que hace es cambiarle la velocidad en X, como cuando pegaba contra el borde de la ventana. ¿Sí? Rebotar es lo mismo que hicimos acá cuando dábamos con el borde de la ventana. Vamos a la clase objeto y vamos a agregar acá el que me diga si colisiona o no con otro objeto. Y esto no debería modificar nada, ¿no? Simplemente hacemos un cálculo, pero nadie se mueve. Bien. Lo más fácil y que anda más o menos bien si uno no lo mira con tanto cuidado es usar el método Global Bounds y el método Intersect. Global Bound me va a dar un rectangulito que representa dónde está mi sprite. ¿Sí? ¿Dónde está mi sprite en la ventana? Una vez que lo moví, lo giré, lo escalé y qué sé yo, me va a dar un rectangulito que encierra al sprite. Y entonces yo puedo pedir el rectangulito de ambos objetos. Puedo pedir al sprite, ¿sí? Al sprite del objeto en el que estoy, el Global Bounds, y se lo voy a pedir al sprite del otro objeto que me están pasando. ¿Sí? Y luego tengo un método para ver si era con la S, si se intersectan estos dos rectangulitos. ¿Sí? La clase de SFML para cada sprite me permite obtener un rectangulito que lo represente, y en los rectángulos sí tienen un método que me da si hay una intersección. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Yo tengo una paleta acá y tengo una pelota acá que no se están tocando, pero el rectángulo va a ser este y va a ser este, y me va a decir que ahí sí se están tocando cuando es mentira. ¿Sí? El rectángulo no representa exactamente la forma de mi objeto. Entonces esto siempre me va a mentir un poquito. Si lo quiero hacer mejor, se complica bastante. Usualmente nos arreglamos con esto, y si la mentira es demasiado grande, achicamos un poco el rectangulito. Mentimos para el otro lado para compensar. ¿Sí? Para la mayoría de los juegos, como las cosas pasan rápido, ese pequeño detalle casi no se alcanza a ver en el medio de la acción.
Y sí, yo acá, antes de hacer la intersección, podría haber agarrado los 4 atributos que definen el rectangulito y achicarlo un poquito. ¿Sí? Como para que ajuste mejor a la forma de la paleta o alguna cosa así. Acá no voy a hacer ni siquiera eso. Esto estaba en inglés. Acá también. Bien. Y ahora, rebota. ¿Sí? Obviamente que si la dejo pasar sigue. Si pongo la paleta, rebota. Si la hago rebotar en una esquina, no sé si alcanzaron a ver la truchada, de que no llegó a pegar y ya había rebotado. Bueno, es un poco lo que les dije recién. Pero para la mayoría de las cosas esto anda bastante bien. ¿Se ve? Entonces, el Global Bound me da un struct con estos 4 campos. En las coordenadas de la ventana, cuánto está desde el margen derecho y desde el margen superior, perdón, del izquierdo y del superior, y cuánto mide de ancho y alto. Eso me define un cuadradito que encierra a mi spray. Y todavía, en realidad acá no se nota porque la paleta está alineada. Si mi paleta estuviera así, el cuadradito sería este y yo le estaría errando acá por bastante. ¿Sí? Depende de lo que yo vaya a dibujar, que esto esté más o menos bien o no. ¿Sí? Casi siempre representamos las cosas con formas simples. Podríamos acá usar varios cuadraditos o varios círculos, ¿sí? Buscarle la vuelta. Pero bueno, siempre es una suma de truchadas más o menos básicas para que no sea tan difícil, ande rápido y no muera en el intento. SFML no me da mucho más de lo que ya les estoy mostrando, porque SFML no es para resolver la física, sino la parte de GUI, ¿sí? Para mostrar las cosas. Para calcular lo que pasa por dentro, arréglense o busquen otra biblioteca. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien, hasta ahora tenemos esto. Una clase juego que maneja la pelotita, el jugador, y ambas cosas, la parte repetitiva, la sacamos a una clase objeto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Lo que yo estoy viendo acá es una escena del juego, que es la escena en la que estoy jugando. Y entonces ahí tiene sentido que haya 2 pelotitas y una paleta. Ahora probablemente mi juego empiece o con una introducción, o con un menú, o con una pantallita de ayuda, ¿sí? Con alguna otra escena donde no haya todavía una pelotita y una paleta, ¿sí? Cada escena de mi juego tiene cosas distintas. No es lo mismo estar en el medio del juego que estar en el menú o estar en la pantalla de mejores puntajes. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, pelotita y jugador no los pondría directamente en juego, sino que los pondría en una clase que represente la escena del partido. Pero luego en una clase donde represente la escena del menú, en lugar de haber pelotitas y paletas, habrá botones. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, en lugar de poner directamente acá pelotita y paleta, hacemos una clase que represente la escena de la partida y que eso lo maneje. ¿Se ve? Y luego podremos tener otra clase que represente la escena del menú o la escena en que muestro la tabla de mejores puntajes o una escena introductoria cuando se carga el juego. Así que lo que voy a hacer es sacar todavía más cosas de juego, ¿sí? Y dejarlo en la clase escena. ¿Eso lo piden en un menú? No, pero sí. A ver, pará, ¿vos me decís el menú o me decís lo de separar así las cosas? Claro. Y menú lo separa. Que el juego tenga una mínima presentación en el sentido de un menú o alguna pantallita con los mejores puntajes, por ejemplo, les pedimos siempre que incluyan algo de manejo de archivos. Y en los juegos no hay mucho, porque el 99% de manejo de archivos para cargar los recursos ya te lo hace la biblioteca. Entonces, ¿qué terminás haciendo? Casi siempre una tabla de mejores puntajes. ¿Sí? Pero ahí ya tenés una segunda escena.
Usualmente está la principal con el jugar, el salir, el ver puntajes, la del juego y la que te permite ingresar el nombre si hiciste un buen puntaje. Bien. Entonces voy a sacar de juego algunas cosas y las voy a pasar a la escena de la partida. Vamos a hacer una escena que represente la partida. Y vamos a empezar a pasar cosas de un lado a otro. El juego no va a tener directamente estas cosas, sino que estas cosas van a ser de la partida y el juego en todo caso tendrá una partida. ¿Sí? La escena en la que estamos jugando. Si me voy a los CPPs, ¿qué se dibuja? O toda esta lógica es de la partida y en el menú sería distinto. ¿Sí? Entonces, eso, el update y el drop, se lo voy a poner a la partida. ¿Sí? Vamos al CPP de la partida, que va a tener el update y el drop, y entonces todo lo que el juego hacía en el update en realidad solo lo va a hacer para cuando estemos en la escena de la partida. Y lo mismo con el drop. Esto lo voy a poner acá y acá le voy a decir que dibuje en mi ventana. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, todo lo que es de una escena en particular lo acabo de mover a la clase que representa esa escena. Me faltó hacer lo propio en el constructor. La inicialización de los players va a ser ahora también en la inicialización de la partida. Pero no sería N. Acá no. Porque acá, acá la partida no tiene la ventana. ¿Sí? La ventana la tiene juego. Y cuando juego le dice a la partida dibujate en esta ventana. ¿Sí? Pero yo acá no le pongo el M porque no es un miembro de mi clase, sino que es una referencia que me dan de afuera. Bueno, algunos includes más o menos, esto debería funcionar. A ver de qué se queja. Primer include. Que de hecho acá player y wall ya no los necesito. Y acá sí los necesito. Más includes. Ahí está. Tenemos lo mismo que antes. Ahí se notó perfecto cómo rebotó trucho en la primera. Tenemos lo mismo que antes, pero mejor organizado. ¿Sí? Ese mejor organizado implica... ¿Qué implica? Que yo en mi clase juego veo todo bastante genérico, veo lo que ocurre genérico con cualquier escena y no veo detalles de la escena. Los detalles están en la clase que modela a esa escena en particular. ¿Sí? Todas las escenas hay que actualizarlas y hay que dibujarlas. Pero cómo se actualiza o cómo se dibuja depende de cada escena. Si yo de pronto dijese que mi juego, en lugar de empezar con el partido, empiece con un menú, que todavía no lo hice, vamos a hacerlo. Yo dijera que mi juego empiece con un menú, vamos a hacer una clase menú, ¿sí? Esto no cambiaría. El menú se actualizará y se dibujará hasta que alguien elija una opción. Y entonces, vamos a hacer una clase menú. El menú va a tener el update y el drop, igual que lo tenía la partida que ya hemos hecho. ¿Sí? ¿Qué va a dibujar el menú? Bueno, en el menú no voy a poner opciones, voy a poner, para hacerla corta, vamos a poner simplemente el título del juego. ¿Sí? Vamos a poner un par de textos. Un par de textos con la clase text, por sorpresa. Texto 1 y texto 2 que diga bienvenido a Super Pong, presión Enter para comenzar a jugar alguna huevada así. De la misma manera
que para poner una imagen yo tenía que levantarla con una textura y luego con un spray decir cómo se usa, ¿sí? Para poner un texto va a pasar algo similar con la fuente. Yo cargo un tipo de letra, una tipografía de un archivo, y eso va a ser con la clase font, y luego la clase texto usa esa fuente para en tal lugar, de tal color y con tal tamaño escribir un texto, ¿sí? Así que acá yo voy a tener que cargar la fuente. Yo le voy a decir, cargar el mismo método que antes, cargarme desde un archivo. Yo tengo un archivito de fuente y le tengo que decir a los textos, usa esta fuente, la que acabo de cargar, ¿sí? Al texto 1 y al texto 2. Les tengo que decir a cada uno qué van a decir, cuál es, quise apretar el otro, cuál es el texto que van a tener. Entonces vamos a ponerle la cadena, va a decir superpon en grande, y después el otro va a decir más chiquito, presione Enter para comenzar a jugar, ¿sí? Los textos usando esa fuente me van a mostrar esas cadenas, ¿sí? ¿De qué color y de qué tamaño? Bueno, lo mismo que el spray, tengo set para todo. Color de relleno y color de borde tengo. Color de relleno, el título en un blanco fuerte. El presione Enter para empezar a jugar, vamos a ponerlo grisecito, para que lo que destaque sea el título, ¿sí? ¿Qué más tengo que definirle al texto? La posición. ¿A dónde lo voy a ubicar? Con el mismo sistema de coordenadas que vimos antes. Me parece que esto era un buen lugar. Si no, ya veremos. El otro texto lo voy a poner mucho más abajo. Y también le voy a querer decir de qué tamaño. Esto va a ser tamaño 50, el tamaño de la letra. Y esto va a ser chiquito. Este 2, bien, ¿sí? El update en principio no va a hacer nada, los textos van a quedarse quietos y el draw los va a dibujar de la misma manera que el spray, que era, nunca me acuerdo cómo se llama, no, eso estaba en objeto. Por eso no lo encontraba. Es ventana.dibujame este texto. El método dibujar no es de la ventana. No es, perdón, del sprite o del texto, sino de la ventana, ¿sí? Ventana.dibujame y le puedo pasar un texto, un polígono, un sprite, un montón de cosas que tiene ese FML. Había que borrar la ventana. Vamos a ponerle fondo negro, ya que el texto es blanco para que destaque. Y el display. Si es que no lo hacía juego, no lo hacía juego. Bien. Entonces ese es mi menú, ¿sí? Perfecto. ¿Borrar tiene parámetros para texto negro? ¿Cómo? Porque ¿Esto? Es el color. Borrar recibe un color, ¿sí? Puedo declarar un color y pasárselo, o puedo directamente ahí poner. Es como una struct con 3 o 4 campos que son rojo, verde, azul y eventualmente la transparencia. Bien, me van a faltar de nuevo un montón de includes. El de texto, el de fuente, a ver qué más. Nada más, ahí está. O sea, el guía en vez de borrar, lo que hace es dibujar todo. Es que, ¿qué significa borrar? No puede desaparecer la ventana, ¿sí? Borrar es poner todo en blanco, todo en negro, todo en verde, pero, digamos, los píxeles están, no van a desaparecer, ¿sí? Borrar es pintarlos todos de nuevo del color inicial, digamos. hay un problema ahí, como que no puedo pasar
Bien, ahora lo vemos, exactamente. Entonces, bueno, ahí está mi menú, que en este caso el update no hace nada. Se me ocurre que podemos hacer algo tonto como para ver el update. Como para ver que esto está vivo. Vamos a ponerle algo al update como para que no quede vacío. Ahí está. Más psicodélico. Bien. Ahí dice, presione Enter para empezar a jugar, pero cuando aprieto Enter no pasa nada porque todavía no lo programé. ¿Qué tengo hasta ahora? Tengo una clase juego donde esto funciona para cualquier escena. ¿Sí? Yo cómo hago que sea una escena o la otra, y acá le digo, si es un partido, va a llamar al constructor, al update y al draw de partido, y si es un menú, va a llamar al constructor, al update y al draw de menú. ¿Sí? ¿Qué estaría faltando ahí para que yo lo pueda cambiar? En el menú tendrías que tener una acción que te haga cambiar el menú. Pero a nivel código, porque yo acá estoy escribiendo en el código si es un menú o si es un partido, no lo puedo cambiar. Si compilé con un menú, va a ser un menú, no lo voy a poder cambiar por un partido. Hacer una función que llame a otra nueva escena. Pero si yo acá dejo fijo el tipo, ¿sí? No lo puedo cambiar. Puede funcionar en el juego, cambiar. ¿Pero qué haría esa función? Vamos a hacerla. Vamos al menú. Yo en el menú digo, si en el teclado apretan la tecla Enter, y acá debería decirle al juego, punto, ahora la escena es un match. Creemos un partido y vamos a jugar, ¿sí? Por decir algo. La pregunta es, ¿cómo implemento esto? Sí, pero yo acá no puedo asignarle a la escena un match, porque es un menú. Y si fuera un menú, un match, no le podría asignar un menú. Entonces, bien, lo que me sugiere acá adelante es que escena sea una clase base para ambas. ¿Sí? Si escena es genérica, con un update y un draw genérico, que menú lo implementa de una forma y match lo implementa de otra, y mañana se agrega una pantallita con los mejores puntajes de otra, entonces al juego le va a dar lo mismo cuál de las hijas sea la que tiene. ¿Sí? Porque al juego lo único que le va a importar es que tengan un update y un draw. ¿Se ve? Vamos a usar polimorfismo para separar el juego de las escenas. El juego es capaz de manejar cualquier escena que se actualice y se dibuje. No importa cómo ni de qué se trate. ¿Sí? Entonces, para agregar una escena no tengo que cambiar nada en el juego. Solamente tengo que leer de acá y hacer el update y el draw que corresponde. Pero al juego ya no le importan los detalles. Así que lo que vamos a tener acá va a ser una clase genérica de escena. Va a haber una clase genérica de escena, pero el update y el draw van a ser virtuales. El update y el draw van a ser virtuales. Y entonces, a través del polimorfismo, de acuerdo a si el puntero le apunta a un partido o a un menú, va a hacer lo que de verdad yo quiera que haga. ¿Se ve? Ya juego no necesita conocer ni a match ni a menú, solo escena. O sea, ya vamos a ver el otro puntero, pero acabo de hacer un puntero a escena, ¿sí? Donde estas dos cosas virtuales van a estar implementadas en cada una de las diferentes escenas.
En el código, acá tengo un puntero a escena. La clase de escena tiene esas dos cosas que no las va a implementar ella. Las van a implementar las clases hijas. Las clases hijas son match y menú. A match vamos a decirle que hereda de escena. Y a menú vamos a decirle que hereda de escena. De escena. ¿Sí? Y entonces ahora este UDA y este draw se han conectado a los virtuales que yo definí en escena. Para asegurarme de que eso sea cierto, ya que estamos, vamos a poner el override. Y lo mismo match. La única diferencia, que lo único que tengo que tocar en la clase juego es que ahora ya no es una escena, sino que es un puntero a escena. Entonces acá es flechita draw, flechita update, ¿sí? Y tengo que decir cuál es la escena inicial. La del menú. En el constructor de juego inicializo con un puntero a un menú y entonces update y draw van a llamar al update draw de menú y voy a ver un menú. Cuando el menú detecte un enter, debería decirle al juego, cambia tu puntero y ahora apuntale un match. Creamos una partida y ahora usa esta escena que es la de la partida. El juego tiene que dejar de usar el menú y empezar a usar la partida. Y entonces, necesitamos acceso al juego para poder avisarle que cambie la escena y acá no lo tenemos. ¿Sí? Así que voy a modificar el update para que me dé acceso al juego. ¿Sí? Que el update reciba el juego para poder pedirle que cambie la escena, si no, no tengo a quién pedírselo. ¿Se ve? Y eso lo tengo que hacer en todos los updates. Así que lo voy a poner en un lugar y cuando no compile lo voy a ir agregando. Bueno, acá no compila porque falta el include. Eso es lo bueno del override. En cuanto cambio algo ya nada compila. Y entonces los errores de compilación me van diciendo a dónde tengo que agregar las cosas. Acá le tengo que pasar el juego. Está mal escrito, match. Ajá. Está mal escrito. Y acá tengo que hacer el include de juego. Bien. Y entonces ahora sí, el update de menú recibe el juego y le puede avisar al juego que tiene que cambiar su escena. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Que la clase juego tenga un método cambiar escena. La próxima escena, ¿sí? Recibo un puntero y hago el cambio. Y entonces uno estaría tentado a decir, bueno, ahora mi escena ya no es la que tenía, sino que es la que me acaban de pasar. ¿Qué problema tengo si hago esto? Cuando creo un match y paso al match, nadie más le apunta al menú, pero el menú sigue vivo. ¿Sí? Entonces, voy al menú y me quedo con el match. Cuando el match termine, podemos ir a la clase al match y decir que si aprieto escape vuelvo al menú, por ejemplo. Si está apretada la tecla escape, juego, punto, ahora setea de nuevo la escena del menú. Y entonces en el menú aprieto enter, me pongo a jugar, en el juego aprieto escape o vuelvo al menú. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo no hago el delete, me van quedando, me faltaba el include, y acá me falta el include de game. Si yo no hago el delete, me van quedando escenas vivas. Yo acá tengo el POM, aprieto enter y acá el menú quedó vivo y se creó un match.
aprieto escape y el match quedó vivo y se creó otro menú. Y aprieto enter y escape y van quedando perdidos y colgados en la memoria match y menús que nadie usa. Por eso es importante el delete, ¿sí? Por eso tengo que borrar la escena que ya no uso. ¿Se ve? Esto me genera un problema peor que lamentablemente no se ve. Mi juego podría explotar y por desgracia no lo hace. Analicemos un poco este diagrama. El método run era el que maneja el bucle. En cada iteración del bucle, run llama al update de escena. Como ese update es virtual, está conectado al update de menú. Menú detecta que yo apreté enter y llama a setear escena. ¿Sí? Run llamó a update llamó a setear escena. Cuando setear escena termine, volvemos a update, terminamos con update, cuando termine volvemos a run. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si setear escena agarra el puntero de la escena actual y le hace delete, cuando yo vuelva a update no existe más. ¿Se ve? Yo desde update llamé a setear escena, el setear escena le va a hacer delete al dis de ese update. Entonces, cuando yo vuelvo a update, mi juego podría reventar porque esa clase ya no está más en memoria. Así que es por eso que yo acá tengo un segundo puntero para evitar ese problema, que acá lamentablemente no se está manifestando, pero en un juego más complicado se podría manifestar, ¿sí? Que cuando quiero cambiar de escena mi juego revienta. Cuando a mí me den una escena para cambiar, no voy a hacer el cambio acá. Voy a anotar que hay que cambiar. Y el cambio lo voy a hacer más tarde cuando me asegure de que ya nadie más está usando ese puntero. ¿Sí? Voy a tener acá la escena actual y un segundo puntero para anotarme cuál sigue. Cuando me dicen que cambie, me anoto cuál sigue. Eso va a haber pasado desde el update. ¿Sí? Esto llamó al update de menú, el update de menú a cambiar escena. Que termine de actualizarse, que termine de dibujarse, y recién cuando ya se dibujó y se actualizó y ya esa escena ya está lista y nadie la está usando, recién ahí la puedo borrar. Entonces ahí digo, si hay una próxima escena, ok, borramos la actual y cambiamos a la próxima. Pero solo después de haber terminado con el update y el drop, porque si la borro a la mitad estoy borrando cosas que todavía se están usando. ¿Se ve? Y el resultado va a ser el mismo, porque antes no explotaba, pero podría. Va a ser el mismo, pero ahora estoy seguro de que no va a explotar. ¿Sí? Puedo ir y venir. Cada vez que voy al menú se crea un menú nuevo y se destruye el juego. Cada vez que voy al juego se crea un juego y se destruye el menú. Siempre hay una sola escena viva. ¿Sí? Ahora no tengo problema. ¿Se ve? Eso del manejo de escena, para mí esta clase es de lo más importante, porque las demás cosas que hice, si yo no se las enseño con los tutoriales de internet, más o menos se las arreglan. Ahora, ¿cómo cambiar de una escena a otra? Suele haber soluciones de lo más esotéricas, como anidar bucles de evento uno adentro de otro, o olvidarse de hacer los delete. Sí, la práctica nos dice que cuando no le dábamos a esta estructura, las soluciones que hacían no eran buenas. Así que mi recomendación es, hagan el juego que hagan, usen esta estructura de una clase juego, una clase escena, y que las escenas deriven de ahí. ¿Sí? Después, si quieren, adentro de la escena hagan lo que quieran. Quieren usar la clase objeto o no, como quieran. Pero sí usen esa estructura de la clase juego para tener bien ordenado el bucle y para que en el cambio de escena no haya ninguno de estos problemas. Profe, ¿no se podría usar polimorfismo para usar en objetos? Porque usan las mismas funciones. Sí, si yo tengo muchos objetos distintos, una opción es que el draw y el update sean polimórficos, y entonces en mi escena
en lugar de tenerlos separados, tengo un vector de objetos. Normalmente no me salvo de tenerlos separados, porque luego cuando yo haga este tipo de preguntas necesito saber quién es quién. Cuando yo tengo que ver si la pelotita le pega a la paleta, necesito saber cuál es pelotita y cuál es paleta. Entonces usualmente necesito tenerlos separados de todas formas. Pero este código o este código repetitivo, si fueran 20, 30 o una cantidad variable, los puedo poner en un vector de objeto y manejarlos todos juntos con polimorfismo. Y es más, eso lo puede hacer la escena, ni siquiera cada una de las herencias. Así que sí, ese sería un buen paso como para seguir refactorizando esto. Pero bueno, a ver, hasta acá ya avanzamos bastante y ya mostré un poco de todo, ¿sí? No la voy a seguir complicando. Dice final porque para lo que es el ejemplo vamos a llegar hasta acá. Tenemos entonces la clase juego que maneja la escena sin saber de qué se trata. Cada escena tiene cosas adentro, las partes en común de las cosas las sacamos a una clase objeto para no repetirlas. ¿Qué me queda por decir? Bueno, como les dije que la clase escena era importante, les dejo el código en la presentación. Igual el código del juego se lo van a poder bajar, pero les queda acá la parte importante del manejo de escena como para que lo tengan ahí en la presentación. Y como para tener una idea de qué hay en SFML, ¿qué más podemos usar? Bueno, la ventana donde dibujamos, esta era para configurar el tamaño. La vista, que yo no la usé, me permitiría, por ejemplo, hacer pantalla partida y tratar mi ventana como si tuviera dos vistas. En la mitad se ve lo de un player y en la otra mitad se ve lo del otro, ¿sí? Para ese tipo de cosas, la clase de vista es como que me define que voy a dibujar en un pedacito de la ventana. Me sirve para ese tipo de cosas. Bueno, textura y spray para mostrar imágenes. Los objetos teclado, mouse y joystick para las entradas, los controles. De la misma forma que textura levanta una imagen y spray la muestra en pantalla, sonido carga un archivo de sonido, buffer carga un archivo de sonido, sonido lo reproduce, ¿sí? Así como yo en el spray le doy una posición, un tamaño, en sonido le doy una velocidad, un volumen, etc. Y hay una especial para música. Si es música que voy a dejar corriendo en segundo plano, hay una clase especial que es para eso. Texto y fuente ya la usamos para mostrar texto en pantalla, ¿sí? Yo mostré el titulito Superpom, pero usted ahí tranquilamente podría ver un spray. Donde van a necesitar texto es para los puntajes, las vidas, los nombres de los jugadores, ese tipo de cosas que realmente van cambiando, ¿sí? Algunas formas básicas, si hay que dibujar un rectángulo, un círculo, un polígono, ya hay clases, no hace falta armar una imagen, ¿sí? Cosas de utilería, vieron que hay para representar un vector o un punto, el rectangulito para las intersecciones, el color, el tiempo, si hay que medir tiempo. Y muchas más. Al igual que pasaba con WX, en el proyecto de Sinjay les va a aparecer un botón adicional en la barra de herramientas que los va a llevar a la ayuda. Y la ayuda tiene el mismo formato, tienen una lista de clases. Si vamos, por ejemplo, a la clase Spray que estuvimos usando, la referencia de dónde hereda, todos los métodos que tiene. Si voy a un método tengo los detalles de qué recibe y qué hace, ¿sí? Muy similar a WX. Lo que por ahí tiene lindo SFML es que no es tan grande, ¿sí? No hay 800 clases y cada clase tiene 700 métodos. Son mucho menos clases y por sobre todo las clases también tienen menos métodos. Fíjense que tiene unos cuantos, pero no tiene 200 métodos como en WX, ¿sí? Tenemos 20 o 30 que entonces uno les puede pegar una mirada a todos y más o menos saber de qué se trata. Es más fácil encontrar las cosas porque la biblioteca es más chiquita, ¿sí? Así que bueno, tienen los ejemplos, este código va a estar subido, el video va a estar subido, tienen la ayuda. En el compendio de preguntas y respuestas puede haber algo de esto. Y lo otro que les voy a subir, porque es muy difícil o medio complicado hacer en SFML, es una clasecita que simula un cuadro de texto.
¿sí? Cuando acá alguien, no sé, le juega muchos puntos y vos le quieras pedir el nombre para ponerlo en la tabla de mejores puntuaciones, no tenés un cuadro de texto con un doble X, ¿sí? Tendrías vos que crear una clase de texto con una cadena y programar los eventos para que a medida que vayas tipeando la cadena vaya cambiando, ¿sí? Y tener cuidado con esos eventos. Entonces, bueno, como todo eso es un laburito medio tedioso, yo le subo a los archivos de la unidad una clase que ya hace eso, ¿sí? Cuando en el juego quieran pedir el nombre o lo que sea para los puntajes, acuérdense que está esa clase hecha, ¿sí? Un CPP y un H que lo meten en el proyecto y ya está. Y bueno, para todo lo demás, el foro, como siempre.